Ciudad Quesada, San Carlos. Les saluda su siervo del Señor Jesucristo, Henry Gade, para Libertad Radio, con un tema que les traigo a ustedes hoy en este día, que se llama Arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Esa era la introducción que compartieron tanto Juan el Bautista, Jesús, como el apóstol Pedro. Iniciamos con una oración. Padre eterno, Dios de justicia, de bondad y misericordia, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Revela tu verdad en lo más profundo de nuestro ser y haznos entender que el mayor milagro que puede suceder en nuestra vida es la conversión, salir de las tinieblas a tu luz admirable, que sin arrepentimiento no hay reino, ni perdón, ni comunión contigo. Que tu Espíritu Santo nos confronte, nos limpie y nos transforme. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano precioso que me ve, que me escucha en este día, en la actualidad hay muchas iglesias que inician sus sermones con historias, anécdotas, frases muy motivacionales, se me enreda un poco a mí y cuentan hasta chistes a veces, y lo que quieren hacer es hacer reír a la gente, que pasen un rato menos. Pero cuando observamos a Juan el Bautista, a Jesús y al apóstol Pedro, encontramos algo completamente distinto. Una urgencia profética. Todos ellos iniciaron con la misma esencia. ¿Y qué decían ellos? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué comenzaban así? ¿Por qué comenzaban así tanto Juan como Jesús y Pedro? Porque el pecado, hermano que me escucha, separa al hombre de Dios. Lo dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y sin arrepentimiento no puede haber reconciliación, ni reino, ni transformación. Juan el Bautista, el heraldo del arrepentimiento, aquel que fue comisionado para llevar un mensaje espiritual. Y leemos en Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí no es para perdón de pecados, es para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esto lo dice en la parábola del trigo y la cizaña, porque uno ve cómo el mal a través de los siglos permanece, y el bien también igual. Pero al final uno de los dos va al granero de Jesucristo, y el otro es atado en manojos y va al lago de fuego que arde con azufre y que nunca se apaga. Juan aparece en el desierto, aquí sin credenciales humanas, sin templos, sin ornamentos, pero tenía un mensaje claro: el reino se acerca y solo el arrepentido entrará. Y una de las características de la introducción en su mensaje era directa, un mensaje directo. Él no buscaba agradar a la gente, sino despertarlo. Es un despertar de la conciencia que tenemos que vernos hacia adentro y poder ver lo malo que estamos haciendo. Era también un mensaje urgente. Él decía: el hacha está puesta a la raíz. También un mensaje confrontativo, porque llamaba a la gente, les decía generación de víboras, y a los religiosos hipócritas. Hoy si alguien predica así en una iglesia, probablemente va a quedar vacía la iglesia. Todos se van y se sienten ofendidos. Pero ese era el estilo de Juan el Bautista. Hoy necesitamos predicadores que no endulcen el pecado, sino que clamen como Juan: arrepiéntanse antes de que sea tarde. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos viviendo y oyendo las noticias de las guerras y rumores de guerras, de que esto puede acabar en un abrir y cerrar de ojos, que las bombas atómicas, que esto y que el otro. Pero el ser humano, la gente sigue con ese corazón endurecido, lleno de raíz de amargura, que no quiere perdonar, que está altanero, que está orgulloso y rebelde delante de la presencia del Señor, que su estilo de vida no cambia. Y hoy el Señor nos dice: arrepiéntanse antes de que sea tarde. Hoy es el día de la salvación, no esperes para mañana. Mucha gente dice: no, es que yo estoy muy joven y tengo que disfrutar de la vida. Pero una vez el Señor le dijo a un rico, necio, uno que quería guardar su cosecha en siglos: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma, y lo que guardas de quién será? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que estar llenos de temores, de miedos, de pánico, no. Envalentados, llenos del poder de Dios y con la esperanza de que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y que si Él viene en este momento, ahorita mismo nos vamos con Él. Esa es la esperanza, la confianza, la fe, no la duda. Entonces el Señor nos llama a estar listos, preparados, como las 5 vírgenes prudentes, con sus lámparas llenas de aceite. No tenemos que estar desapercibidos de lo que pasa o lo que está pasando. Jesús es el Rey que exige arrepentimiento. En Mateo 4:17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, aunque lleno de gracia, Él no suaviza la verdad. Su primer sermón
no fue sobre bendiciones, sino sobre cambio de vida. El Señor nos dice, cambia tu vida. No estás listo para entrar en el reino de los cielos. Si yo vengo y te encuentro sin orar, si te encuentro metido en un lugar que no edifica una cantina, si llego y te encuentro jugando juegos electrónicos, perdiendo tu tiempo en lugar de estar leyendo mi palabra, o haciendo algo positivo como prepararse en esta vida, aprender inglés, aprender un oficio. Ahora en internet, ¿qué no puede encontrar el ser humano para prepararse mejor? Pero la gente busca cómo perder el tiempo en cosas que no es de provecho, que no son buenos para la salvación de tu alma. Viendo películas con alto contenido pornográfico, películas llenas de violencia, películas de terror, películas donde se le da más importancia al diablo que a Dios. Entonces, hermano, ese es el tiempo hoy que tú tienes que analizar tu vida y ver qué estás haciendo. Porque si Jesús viene mañana, yo le pregunto, ¿te vas a ir con Él? Hágase esa pregunta. Porque todos ciertamente hemos pecado y le hemos fallado al Señor, lo dice Romanos 3:23. Pero tenemos que hacer morir lo malo en nuestro ser interior. Hacerlo morir para que Cristo viva en nosotros, para que entremos en esa vida que ansiamos todos, una vida de paz, una vida de santidad, una vida como nos la enseñó el Maestro de Maestros. Él nos suaviza. El primer sermón, como lo dije, no fue sobre bendiciones, sino sobre un cambio de vida. ¿Por qué el arrepentimiento era tan central? Porque la misión de nuestro Señor Jesucristo era venir a destruir las obras del diablo, a deshacer las obras del diablo. Jesús nunca vino con la mentalidad de venir a construir edificios o de presentarse ante notarios a fundar organizaciones religiosas. No, Él vino a darnos a conocer a su Padre y a exponer la verdad y a exponer la hipocresía de los religiosos, que en todas las épocas los hay y los seguirá habiendo. La gente que hace negocio con el Evangelio, eso nunca parará hasta que Él venga. Pero de una cosa es cierta, todos tenemos que darle cuenta a Dios de lo malo y de lo bueno que hicimos en este mundo. Su misión era destruir las obras del diablo. Y dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y eso solo ocurre cuando el hombre se vuelve a Dios con fe y con frutos dignos de arrepentimiento. Muchos hoy quieren a Jesús como Salvador, pero no como su Señor. Cuando yo digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo algo maravilloso. Estoy diciendo Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi propietario, Él es mi Dios y mi Señor. Todo eso en uno solo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, sin arrepentimiento difícilmente tú puedas entrar al reino. Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero ¿de qué me digo yo que arrepentir? Dice mucho, si yo voy todos los domingos al culto, o voy todos los días a misa, a la iglesia, ¿de qué me tengo que arrepentir? Créame, hermano, que si usted se pone a revisar su vida y lo que hay en tu corazón, vas a encontrar montones, muchas cosas.
y prácticas de las que usted tiene que arrepentirse, y yo también, el que les está predicando. Entonces, hermanos, pongámonos alertas. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, más cerca de lo que algunos puedan imaginar. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, continúa el mensaje. En Pentecostés fue eso. Lleno del Espíritu Santo, Pedro no empezó su sermón con gritos, como es muy común ahora, ni emociones vacías, sino con un anuncio muy claro. Él decía: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y vean la respuesta del apóstol. Aquí pare la oreja, abra sus oídos, póngale atención a lo que dice Pedro. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué respondía el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentidos y convertidos. En Hechos 3:19 repite el núcleo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Son periodos de renovación espiritual y descanso que vienen de la presencia de Dios. Por eso allá en Mateo, creo que es el capítulo 11, el 28 en adelante: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así vamos nosotros, cargados de falsas doctrinas, cansados del trabajo diario. Pero el Señor dice: venid a mí y yo os haré descansar. Momentos de dificultad, arrepentimiento y restauración es el resultado del arrepentimiento y la conversión, donde los pecados son borrados. La acusación de Satanás para tu vida no tiene validez y tú experimentas un refresco espiritual. Estos tiempos que le llamamos aquí de refrigerio también se asocian con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando habrá una restauración completa de todas las cosas, no de una, de todas las cosas. Pedro no prometió prosperidad como se acostumbra hoy en día con el pacto de la siembra y cosecha. No prometió ni prosperidad ni milagros, sino refrigerio espiritual a quienes se apartan de su pecado. Y claro, no hay nada más hermoso cuando usted se aparta del pecado y sentir usted esa paz con Dios, esa unión de nuevo con el Espíritu Santo, esa comunicación con el Padre. Cuando usted siente que fue perdonado, que el abrazo de Dios le alcanzó, que ya no hay más quien te esté acusando delante del Padre, el enemigo, sino que ya estás en la libertad de los hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una cita muy conocida y creo que todos la saben. Entonces, aquí nos enfrentamos a un contraste, el de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice la Escritura en 1 Juan 3, 8, 9: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ¿sabe dónde podemos ver eso también? En Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces cuando usted cree, hermano, y se aparta del pecado, la simiente de Dios viene a tu vida. Y es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo, todo el conocimiento que tenía él, educado en la mejor escuela, la de Gamaliel, todo eso lo tiró a la basura cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos arrepentirnos? Porque sin conversión seguimos en las obras del diablo. Eso póngale usted la firma. Si usted no se ha convertido, las obras del diablo sigues practicando, sigues haciendo. Y si alguien vive practicando el pecado sin lucha, sin remordimiento, no ha nacido de nuevo. Usted puede decir que usted va a la iglesia, que usted es un hijo de Dios, que usted nació de nuevo, pero si usted sigue coqueteando con el pecado, sigue teniendo sus pequeñas dosis de encuentro con el pecado, a usted algo le falta para nacer completamente de nuevo. El que es de Dios, usted y yo, no somos perfectos, pero podemos vivir en paz con el pecado. Porque dice 1 Juan 1:9 que si cometemos pecados y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero nuestro estilo de vida ya no es la práctica del pecado. Nos podemos equivocar, nos podemos enojar, pero tenemos un Padre bueno a quien acudir y decirle, Señor, mire, hoy te fallé, hoy le grité a mi esposa, a un hijo mío, hoy fui grosero con el perrito, y tantas cosas que hacemos, hermanos, que nos entristecen a nosotros mismos y también a Dios. Eso es el momento donde nosotros tenemos que reconocer y pedir perdón para que la paz esté siempre con nosotros. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? Les hago la pregunta, hermano que me escucha. No es solo sentir culpa, es cambiar de rumbo. Si usted iba para el norte y el norte representa el pecado, devuélvase para el sur, el lado contrario, donde está la bendición. Es cambiar de rumbo, es un dolor profundo en tu corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno, pero con la seguridad del perdón que obtienes por el abrazo del Padre cuando te dice, levántate, yo te levanto. Ya tú no te arrastrarás más en el suelo. Ahora vas a ver desde las alturas como un hijo mío, como un hijo de Dios. No es arrepentirse, no es llorar por las consecuencias, sino odiar la causa, lo que te llevó, lo que te indujo al pecado. No es prometer portarse bien, sino nacer de nuevo. Y créame, hermano, que usted tarda en prometer cuando le estás quedando mal a Dios. Mejor no hagas promesas, mejor toma en esta noche una decisión y diga en su corazón, yo no quiero pecar más, yo no quiero lastimarme a mí mismo ni ofender a un Dios tan bueno. Tome esa decisión hoy. Si usted anda apartado, vuelva hacia Dios. Y se lo digo, hoy es el tiempo, no mañana. ¿Qué sabe usted si después de este mensaje Cristo viene mañana o viene el próximo mes? Así es que esté atento, esté con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solo la da
los frutos dignos de arrepentimiento, el buen comportamiento, el corazón que está dispuesto a amar y a perdonar, no aquel corazón que está lleno de odio y lleno de amargura. No prometa portarse bien, dele campo al nuevo nacimiento. ¿Y cómo sé en verdad que yo me he arrepentido? Pues una de las señales más claras que yo sé que ya me arrepentí es que yo no justifico mi pecado. Ya no leo la Biblia para encontrar, hermanos, algo que me permita seguir pecando, sino algo que me confronte, que me diga: Henry, tú estás mal. Hay algo que estás haciendo que no me gusta. Y téngalo por seguro que en la palabra de Dios lo vas a encontrar. Algo que me confronte, algo que me diga cómo estoy delante de la presencia de Dios y me obligue a tomar una decisión de abandonar esa práctica aborrecible y pecaminosa delante de Dios. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Cuando busco a Cristo con un hambre genuina, hago un devocional todos los días, que eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Y no solamente una, sino 3 veces al día. Entre más lo hagas, mejor. Primera Tesalonicenses 5:17, orando sin cesar. Es que nuestra mente tiene que estar puesta en Cristo cada segundo de nuestra vida. Para toda decisión que tú tomes, para el lugar donde vayas, dígale: Señor, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? Háblame, Espíritu Santo, dirígeme hoy mis pasos. Y hágalo y verá que el Señor te va a responder. Entonces hágase devocional, lea la Biblia, humíllese delante de la presencia del Señor, a solas en tu cuarto, solo tú y Dios. Yo con Dios, Él conmigo, donde nadie nos pueda escuchar. Me duele fallarle a Dios más que a los hombres. El mismo apóstol Pedro decía: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso de obediencia viene en las doctrinas. Hay doctrinas que no tienen sustento sólido en la palabra de Dios. No le dé miedo deshacerse de ellas. Rechácelas de tajo, hermano. Mándelas al canasto de la basura. Tú eres libre en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi vida empieza a dar fruto digno de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Esa es otra seña de que me he arrepentido. Cuando usted, hermano, que me escucha, y yo empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento en el barrio, en la ciudad, en la iglesia, donde tú te congregues, donde vayas, la gente tiene que decir: ese varón, esa mujer tiene la luz de Cristo, brilla, se refleja en su rostro. Hoy Dios sigue usando la misma introducción: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y yo les digo hoy, en este día, arrepiéntanse porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y entonces que no estemos dormidos, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Ese poder que el Señor delegó a nosotros, los creyentes, el de sanar enfermos, el de expulsar demonios, en el nombre de Jesús. Sigamos creyendo, sigamos haciendo eso que Dios le agrada, que es con la fe exponer lo malo, echar fuera demonios, sanar enfermos. Yo sé que muchos de los que aquí me están escuchando han impuesto sus manos sobre los enfermos y han sanado. Esto no es ninguna mentira, es una gran verdad. Yo lo he experimentado, lo he visto, testifico de eso. Hoy Dios sigue usando la misma introducción: arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino no es solo futuro. Hoy está en medio de ustedes, está en medio de nosotros. Lucas 17:21. Me dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros. Pero solo entra el que nace de nuevo. Eso le dijo Jesús a un miembro muy importante del Sanedrín. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí le agrego yo, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Porque usted nace de nuevo, solamente tiene el panorama, usted puede ver el reino, pero todavía no puede entrar. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Eso está en Juan 3, del 3 al 5. Como en tiempos de Pedro, el mensaje hoy no cambia, el mensaje es el mismo. Nada más que algunos lo omiten porque no quieren ser duros contra la congregación. Pero el Señor nos está llamando de nuevo a decir: raza de víboras, aunque les duela mucho, arrepentidos y convertidos. ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar del castigo venidero? Entonces, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos para que sus pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Terminamos aquí con este mensaje. Hermanos, que Dios los bendiga. Señor, gracias Padre, por tu palabra viva. Perdónanos si hemos vivido sin temor, sin arrepentimiento, sin nacer de nuevo. Hoy reconocemos nuestras obras y las confesamos. Todo aquello que hicimos que no te agradó, Señor, te pedimos perdón. Todo aquello que vimos que no debimos haber visto. Todo aquello que oímos que no debimos haber oído. Y todo aquello que tocamos que no debimos haber tocado. Dichos vanos que salieron de nuestra boca. Señor, con el carbón del fuego encendido, límpianos. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado. Que la sangre de Jesús perdone nuestros pecados por la fe en Él. Y haznos parte real de tu reino. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Maranatá. Amén y amén.